El mensaje de hoy puse ahí, conoce y confía para quizás reducirlo, pero voy a hacer una pregunta y voy a embarcar a nuestro hermano Mao. Yo creo que quizás por eso una gente ya no viene, porque saben que si viene lo voy a embarcar en algún momento a uno, ¿no? Hermano Mao, en sus peticiones de oración, compartiendo con nosotros hace un momentito, habló de, hey, que podamos, hablando de él, personalmente de su vida, de ver las cosas que están pasando a través del filtro de saber que Dios está ahí, que está presente, de que no, de tener confianza, ¿no? Pero sabemos que solo a Mao le pasa eso, ¿no? Solo Mao tiene eso. Entonces, porque si yo dijera, levante la mano si de vez en cuando las situaciones que les rodean lo empiezan a premiar, usted empieza a sentir el ácido, empieza a sentir preocupación. Solamente Mao levantaría la mano, ¿no? Vamos a hacer una prueba. A ver, usted en algún momento las situaciones que le rodean le causan problemas. ¿Ok? Tenemos la mitad de nosotros, los demás son perfectos. Los demás no tienen nunca. Oscar nunca le falta la fe, nunca tiene dudas, nunca se estresa. Bueno, la verdad es que a todos nos agarra de vez en cuando, de alguna manera. Um, algo ocurre que nos hace cuestionar cosas, que nos hace tensarnos, que nos hace quizás incluso empezar a echar un poco de marcha atrás en nuestra convicción sobre ciertas cosas en las cuales nosotros hemos puesto nuestra fe. Hemos puesto, y no tiene que ser siempre ni siquiera cosas espirituales. Puede ser una relación que tenemos con alguien, una amistad. Pueden ser muchas cosas, las cuales el fundamento mismo, el piso, empieza a temblar. Y empezamos a dudar quizás de la fortaleza del fundamento en el cual hemos construido esa relación, esa amistad o nuestra fe. Y en este pasaje vamos a ver una situación la cual, si recuerdan, la semana pasada, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Después de la semana pasada, en la tumba. Había sido crucificado, nuestro Señor Jesucristo había sido sacrificado por nuestros pecados. Había sido removido de la cruz porque Él mismo había entregado su vida, nadie la quita. Y había sido puesto en la tumba, una tumba la cual nadie había usado antes. O sea, si recordamos, las mujeres habían visto, habían seguido para ver dónde es que estaban puestas, dónde estaban poniendo al Señor Jesucristo. Las mismas mujeres que habían fielmente estado a la par de la cruz, viendo lo que estaba ocurriendo, pero las cuales tuvieron que irse a casa porque por el mandato del día del descanso no podían seguir con el ritual de preparar el cuerpo de Jesús. Entonces, las mujeres están ahí viendo la crucifixión. Según los evangelios, entendemos que Juan, que sepamos exactamente, es el único discípulo que está en ese momento. Pero después las mujeres siguen para ver a dónde dejan el cuerpo de Jesús y identifican exactamente cuál es la tumba, exactamente cuál es el lugar, porque van a volver. Y ahí es donde empieza el pasaje de hoy. Ellas van a volver para completar la tradición de poner las hierbas, de poner todos los olores que se ponían en el cuerpo para ayudar a completar el entierro. ¿Me van a permitir un momentito? Más voy a cerrar algo aquí. Ok. Está bien ahí todo, ¿no? Ok. Pero creo que no tenemos que pensar mucho, sobre todo si usted ha escuchado esta historia más una vez. Usted entiende un poco el espíritu en el cual se encuentran los seguidores de Cristo en este momento. No es un espíritu de firmeza o de convicción o de fe, sino más bien están en luto. Pero yo diría que no solo en luto por la muerte de su Señor, no solamente por el luto del que habían aceptado como el Mesías, como el Cristo, como el elegido de Dios, el cual iba a traer salvación para Israel,
sino quizás en luto de la fe en la cual ellos habían puesto su confianza. Encontramos, y no solo a las mujeres, sino a todos sus discípulos, en una situación en la cual su fundamento, en el cual han basado su fe, está completamente movido. Y quiero que veamos, vamos a ver dos interacciones hoy, con dos grupos distintos de seguidores de Jesús, pero con dos cosas que tienen en común. Y va a ser un mensaje de ánimo que nos apunta a la palabra de Dios. Dice en el primer versículo, por cierto, si usted levantó la mano o no, este mensaje, entre yo levanto la mano, que me pasa esto, este mensaje es para usted. Este mensaje es para mí. Porque necesitamos esta verdad. Lo cierto es que Cristo, si resucitó de los muertos, Él... Disculpe, me tiré. Es que empecé a pensar. ¿Puede ver ahora? Pero usted no podía ver al otro lado. Okay. No. La iglesia es suficientemente pequeña que podemos hacer esto. Ajá, ok, ahora sí. Perfecto. Y a mí no me importa, yo puedo estar en cualquiera de los dos lados. Y uy, ahora rompí esto. Ok. Para los que están editando el video, cortamos aquí y empezamos. Bueno, soy yo, pero... Ok. Vamos a empezar otra vez con ese pasaje. Primera de Corintios 15, 20 a 23 dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. El recuento que estamos a punto de oír ahora es la cúspide de la fe cristiana. Es lo que hace que todo tenga sentido. Es la esperanza que nos da. Dice, así como todos mueren... vamos a ir. No, es que me volé. Había dos versículos, pero pensé que solo era uno. Sorry. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero está escrito, tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Nuestra esperanza va más allá de no solamente que tenemos un Señor que ha resucitado, el cual no está muerto, el cual sus promesas son verdaderas, pero también tenemos la promesa de que nosotros le seguiremos en la resurrección. Capítulo 24 arranca diciendo que el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Definitivamente esto no era lo que ellos esperaban. En otros pasajes vemos cómo estaban conversando sobre cómo iban a mover esta piedra que podría pesar varias toneladas. No sabían exactamente, pero su devoción les había llevado a hacer lo único que sentían que podían hacer, por lo menos en servicio a su Señor. Y lo que encuentran no es lo que esperan. No esperan que la puerta esté abierta, pero mucho menos esperan que el cuerpo de Jesús ya no esté ahí. El cuerpo, entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron, rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Ellos, su respuesta, creo que quizás la que hubiera sido la de todos, si aparecen dos ángeles resplandecientes, ellos en respeto bajan la cabeza, honrando a las personas que están ahí. Y definitivamente les garantizo que si yo hubiera estado ahí, me hubiera sorprendido igualmente lo que estoy a punto de oír.
Pero qué buenas noticias para el creyente. Estas palabras, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Qué? ¿Cómo que está vivo? Nosotras mismas vimos su cuerpo en la cruz. Vimos cómo le pasaron la lanza en el costado. Vimos cómo lo trajeron, cómo lo envolvieron y cómo lo pusieron en la tumba. ¿Cómo puede ser? Ellos siguen, dicen, Él no está aquí. ¡Ha resucitado! Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Él no está aquí, ha resucitado. ¿Qué palabras más increíbles? Palabras en las cuales ellos habían oído a Jesús argumentar con los escribas y con los saduceos, los cuales no creen en la resurrección. Y claro, la resurrección viene, es algo que viene en algún momento, pero ahora es lo último que esperaban. No esperaban que Jesús muriera en la cruz, pero tampoco esperaban que Él iba a resucitar. Pero el problema es versículo 7. ¿Qué les dicen? En una amonestación amorosa, los ángeles le dicen, Él no está aquí. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. En Mateo podemos contar 5 ocasiones en las últimas semanas en las cuales Jesús había anunciado su sufrimiento, su muerte y su resurrección. No es que Jesús no lo había dicho, sino quizás había un problema de conocimiento, el cual lleva a una debilitación de la confianza. Y eso es algo que vamos a ver en este pasaje, es que hay una relación entre entender la palabra de Dios, y yo diría, no solo conocerla, no solo saber qué dice, porque los judíos entendían qué decía la palabra de Dios, o sea, sabían lo que decía la palabra de Dios, la habían aprendido, la habían recitado, la conocían, muchos de memoria. Pero no había un conocimiento profundo, el cual podía informar incluso su fe de forma correcta. Ahora podemos hablar del hecho de que nadie lo esperaba, y es verdad. Es verdad que la gente, la enseñanza de los líderes no había sido que cuando viniera el Mesías sería un Mesías sufridor, un Mesías que tendría que darse. Pero la palabra de Dios sí enseñaba eso. Y ellos están entendiendo eso, están entendiendo esta realidad. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Y sorpresa, sorpresa, versículo 11, pero a los hombres el relato les pareció una tontería. ¿Y qué pasó? No les creyeron. Esta realidad es bastante interesante sobre la historia de la resurrección, la historia de la crucifixión. ¿Saben que solamente son mujeres las que estuvieron en la crucifixión, fueron al entierro y fueron las primeras en conocer sobre la resurrección? Pero Jonathan, ¿por qué es tan raro? Porque en esta cultura eso no es normal, y mucho menos yo creo que por eso Lucas está dando atención, y no son todos los nombres, pero a nombrar específicamente algunos para que sepan, estas son las mujeres que fueron involucradas, son las primeras que dieron el testimonio de que Jesucristo ha resucitado. Y el versículo 11 apunta a la realidad cultural de que dicen, ¿qué? Lo que están es... Y yo he estado en más de un entierro donde hay gente que se quiere tirar al hueco y, o sea, la gente a veces sí se vuelve loca. Y les voy a decir, no, mejor no lo digo. Pasa con hombres y mujeres, igual. Pero hay veces que un momento de
de desesperación puede llevar a las personas a loqueras. Pero la realidad es que culturalmente esto es como algo increíble. Y creo que apunta a la realidad de que Cristo no vino aquí solo para salvar a hombres, sino que Él tenía amor por esas mujeres y estas mujeres tenían amor por el Señor también y estaban realmente sirviéndolos. Y quizás en este punto es muy posible que su devoción era más real que muchos de esos hombres. Hasta el punto de que aunque están deprimidas o tristes o no entienden lo que están pasando, por lo menos van a seguir sirviendo al Señor de la manera que ellos pueden hacerlo. Es algo increíble lo que pasa aquí. Pero la realidad es que la tumba vacía debe ser anunciada y eso es algo que no ha cambiado hoy. La tumba sigue vacía. Lo he oído decir muchas veces y lo repetiré. Hay muchas fes en este mundo basados sobre hombres que en algún momento murieron y ahí están. Bueno, si queda algo. Solo la nuestra tiene a una persona, a un hombre como Jesús, el cual no era solamente un hombre, es la diferencia. El cual sí murió, pero no murió por un error, sino murió para dar redención. Murió para poder completar la obra de Dios. Pero ahí no acaba la historia, sino que Él ha resucitado. Nosotros no buscamos entre los muertos al que está vivo, sino que nosotros adoramos al Rey que vive. Y necesitamos anunciar que la tumba está vacía. Eso es parte de la realidad. Y eso es lo que ellas están haciendo. Ellos quieren compartir esta verdad. El capítulo 24 sigue diciendo, sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Puede ser que, yo me imagino que Pedro seguramente estaba entre los que estaban burlándose, pero también el espíritu de Pedro es como, sí, pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es verdad? No sé. Entonces él se va, viendo otros relatos, sabemos que Juan también va con él. Hay un poco de problemas quizás de movilidad entre uno y el otro. Quizás Juan es más rápido, pero Pedro siempre es más impulsivo y entra primero. Entonces tenemos este evento en el cual empieza a desempacarse la verdad y la historia de la resurrección. Empieza con varias mujeres que eran fieles, las cuales conocen la verdad de que Cristo no está en la tumba porque está vivo. Y ahora Pedro se levanta y va a verlo por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Nada más quiero tomar un momentito para apuntar aquí a algunas de las cosas que las personas, y quizás si usted habla con personas que no tienen fe, sobre todo en un tiempo moderno, hay razones para todo. Hay razones para todo. Pero ahí, y no es que basamos nuestra fe sobre conocimiento, pero es interesante cómo ocurren estas cosas, porque alguna gente, incluso los líderes judíos empezaron a inventar historias de que había sido robado. Pero si había sido robado, ¿quién había robado el cuerpo de Jesús? Si había un grupo de soldados romanos cuidándolo. Bueno, nosotros sabemos por qué esos soldados romanos no estaban ahí, porque cuando Jesús resucitó, fueron tumbados y se asustaron y salieron corriendo, eventualmente, a contar lo que había pasado. Y si fuera verdad que alguna gente dice, bueno, es que simplemente los líderes judíos quizás lo movieron porque no querían que lo robaran. Bueno, créeme que los líderes judíos hubieran dicho, está aquí, vea, aquí está el cuerpo. Si los romanos hubieran hecho eso, hubieran hecho lo mismo. Vea, aquí está el cuerpo. No hay problema, no hay problema. Si hubieran sido ladrones, no hubieran dejado el paño ahí guardado. Se hubieran llevado todo. La historia que nos viene de parte de 4 autores distintos apunta a una única verdad, es que Jesús se levantó y estaba vivo.
Esa es la misma verdad que nosotros, 2000 años después, debemos de ser fieles en compartir que Jesús está vivo. Y yo les tengo que admitir, como uno de sus hermanos, es que creo que a veces yo no soy fiel en anunciar al mundo que hay una tumba vacía. Es un elemento que a veces quizás, no sé por qué, no es el arranque de cuando hablo con alguien de Jesucristo, las buenas noticias del hecho de que mi Señor está vivo. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Okay, tenemos otro grupo de seguidores de Jesús que están alejándose de Jerusalén. No sabemos exactamente cuál es la motivación, pero sabemos que van a una casa en la cual van a comer eventualmente, si es la suya o de alguien más, no lo sabemos. Pero se están alejando del resto de los discípulos. Y sabemos por los diferentes recuentos de los diferentes autores de los evangelios, que hay como un poco de una desintegración hasta cierto punto, ¿no? Algunos se van a pescar y otros están caminando. Y esto ha afectado de una manera increíblemente fundamental hasta lo más adentro de ellos, su fe, su confianza. Pero al igual que con las mujeres, los ángeles las amonestan y les dicen, hey, recuerden, Jesús ¿se acuerda? Él les dijo lo que iba a pasar. ¿No se acuerdan? Y ellas obviamente sí se acordaban, pero habían dejado que la situación en la cual estaban hiciera que su fe temblara. Entonces el conocimiento que tenían no estaba siendo afirmado y no estaba teniendo el efecto que debiera de tener. Ahora vemos una historia más en la cual ahora no es un ángel, sino el Señor Jesucristo mismo. Van a aprender un poquito más sobre qué es lo que nos da la palabra de Dios, qué es lo que nos da el conocimiento de la palabra. Dice el versículo 14, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Eso debería decir sin esperanza, no inesperanza. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que los reconocieran. Jesús tiene una lección para estos discípulos y quiere tener una conversación con ellos sin que entiendan con quién están hablando. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Esta declaración apunta a la realidad de que la crucifixión de Jesús no fue como un plip y nadie se dio cuenta. No, la crucifixión de Jesús era el tema de esa semana. El tema en la reunión más grande del año, cuando la mayor cantidad de gente está en Jerusalén, según ellos, a ellos no les entra en la jupa. ¿Qué? ¿Que usted no oyó que Costa Rica ganó el mundial? Usted debe ser el uno, el único, en toda Tequicia que no sabe que ganamos el mundial. Porque les aviso, la mitad de San José estaría quemándose. O sea, la celebración, la gente se volvía tan loca. Yo recuerdo cuando ganaron, que fue el tercer partido, ya yendo para semis, yo dije, Señor, si ganan uno más, me da miedo. Yo empiezo a cerrar. La gente se volvía cada día más loca, estaban más como, ¡woo! Y yo, no hombre, no cabe más gente en San Pedro, no podemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Se imagina? ¿Se imagina que Costa Rica ganara el mundial y que llegara alguien y dijera, hey, todas esas camisas rojas, ¿eso qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué es la vara? Muchachos, ¿de qué? Les vengo escuchando, hablando, pero ¿qué pasó? Claro, Pasco, ¿quién es este? Hablando con sus amigos, ¿quién es este hombre? Debe ser la única persona en Jerusalén.
que no yo acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Jesús nunca deja de ser un maestro. Nunca. Y él está usando unas buenas técnicas de maestro para oír lo que están pensando. Que ellos hablen. Ok, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrió en Jerusalén esta semana? Y están a punto de decir lo que ellos entienden que ocurrió. Creo que nosotros, a la luz de la resurrección, entendemos que su visión es muy limitada y enfocada incorrectamente, ¿no? No tienen entendimiento. Dice, así que regresad... Uy, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ok, nada más un extra ahí. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. ¿Verdad? ¿Declaración cierta? ¿Sí? No mintieron. ¿Entendían quién era Jesús? ¿Es todo lo que es Jesús? ¿O Cristo es mucho más que eso? Entonces, tienen una visión limitada y no completa de quién es Jesús. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. ¿Entienden bien la dinámica de lo que ha ocurrido? ¿Entienden que al final de cuentas, aunque los romanos fueron los ejecutores, los que hicieron que ocurriera fueron los líderes judíos, fueron los que lo llevaron a ese punto? Y esto muestra su corazón. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Esa segunda palabra en el versículo 21, ¿en qué tiempo está? Teníamos la esperanza. Habíamos construido nuestra esperanza sobre este hombre. Él era el que iba a completar. Él era el que iba a hacer la respuesta. Él iba a ser al que apuntaban las profecías de Moisés y los profetas y de los salmos. Pensábamos que él era el Mesías, el prometido de Dios, el ungido, el cual iba a rescatar a Israel. Teníamos la esperanza. ¿Alguna vez usted ha dicho sus palabras? Quizás no con su voz, pero en su corazón tenía la esperanza. Y ahí puse en el subtítulo que la ignorancia causa desconfianza, porque no entienden, no tienen una comprensión completa del plan de Dios, lo que iba a ocurrir. Incluso voy a decir, no tenían, porque Jesús está a punto de enseñarles, disculpen, me está picando la nariz. Jesús está a punto de enseñarles que la palabra sí apuntaba a él. Sí decía que tenía que sufrir, sí decía que tenía que morir. No solo él lo había dicho, sino los profetas, Moisés y los salmos lo habían dicho. Ahora, hay esta pieza de información que le dan, versículo 22. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Es interesante esta declaración. Primeramente, vimos que efectivamente las mujeres no estaban locas, lo que habían dicho era verdad. Pero sigue esta declaración. Versículo 21, sigue estando ahí. Teníamos
teníamos la esperanza. Ellos ya han perdido esa esperanza aún con este conocimiento. No está completa su fe, no está completa su conocimiento, no está completo el entendimiento de la realidad del plan de Dios. Ahora el maestro ha completado su tiempo de evaluación, de escuchar lo que ellos están pensando y está a punto de sacar su batuta de maestro. Y viendo un par de profes aquí, saben a lo que me refiero. Chiquillo, piensa eso. Ok. En amor le voy a decir, bueno, ¿cómo es realmente, no? Bueno, Jesús es un poco más directo, ¿no? Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Ustedes dicen eso? A sus estudiantes, no, me hacen, lo piensa. No, tampoco. Para los que están en casa, alguien dijo, a mí sí. Ok. Oh, qué bueno. ¡Qué necios son! Y Jesús sí se lo dice. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Pero pensemos, obviamente ellos conocen lo que se ha escrito, conocen por lo menos lo que se les ha enseñado, la interpretación que se ha desarrollado sobre cómo se van a llevar a cabo estas profecías sobre el Mesías. Y voy a decir, ojo, nosotros miramos hacia atrás a todas estas cosas que ocurrieron, es como nos unimos al Señor. Necios, no lo ven. Pero suave, nosotros tenemos profecías que vienen y algunos son como, es así. Y créanme, que vamos a llegar al cielo y va a estar como necios. Honestamente pensaban que eso significaba eso. Yo creo legítimamente va a haber cosas que nosotros mirando al futuro, mirando a las profecías, no vamos a entender perfectamente. No vamos a entender todo. Y al igual, ellos tenían una estructura, la cual la mayoría de ellos estaban siguiendo una enseñanza de unos maestros que habían desarrollado un sistema sobre qué significan estas profecías y definitivamente no apuntaban a un Mesías, el cual iba a estar colgado en la cruz y morir. Eso no era parte del plan. Pero les dice, hey, ahí está. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que las profecías escriben en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús les guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Esto tuvo que ser un momento de estos porque ellos conocían estas cosas. Cuando él les empieza a hablar de estas cosas, no es que nunca las habían oído, es que no entendían cómo el rompecabezas se unía. Y Jesús empieza a conectar puntos, empieza a conectar y empieza a decir, ve lo que pasó, ve lo que pasó, ve, es lo que pasó. Solo unas cuantas. Génesis, capítulo 3. Versículo 15, lo que llamamos el protoevangelio. Cuando Dios mismo les dice a Adán y Eva que va a haber ese intercambio entre el hijo de la mujer y la serpiente, la cual iba a morder su calcañar o su tobillo, ¿no? Pero él iba a aplastar la cabeza. El anuncio del evangelio desde el principio de la historia. Los sacrificios de Abel y Noé. El arca, que lo representaba como el verdadero arca en el que los pecadores entran y navegan con seguridad a través de las aguas del juicio divino. El carnero ofrecido como sustituto en lugar de Isaac. Los corderos de la Pascua, que lo representaron como el sacrificio final. El maná, que lo representaba como el verdadero pan del cielo. Los 5 ofrendas principales en el Levítico, quemada, grano, paz, pecado y transgresión, de las cuales Él es el cumplimiento. El día de la expiación, donde Él es representado tanto
por el sacrificio en el altar, como por el chivo, el cual, recuerdan, el sacerdote ponía las manos y oraba y simbólicamente estaba poniendo los pecados de Israel y lo echaban fuera. Jesús cumple los dos, muere como el sacrificio que tiene que sufrir, pero también lleva sobre sí el pecado del mundo. Las rocas que proporcionaban agua en el desierto, que lo mostraban como la fuente de provisión espiritual para su pueblo. El profeta de quien Moisés escribió en Deuteronomio, que era el Mesías. El que fue colgado en un árbol, maldecido por Dios y removido de la cruz antes del atardecer, y que odiaban sin causa. ¿Literal? ¿Específico? Detalles de su crucifixión dados en el Antiguo Testamento, como en Salmos, Isaías, Zacarías, y especialmente en Isaías capítulo 53. La profecía de Daniel de las 70 semanas, que predijo al día exacto de su entrada triunfal, y la predicción de su resurrección dada en el Salmo 16. ¿Se imaginan esa lección? ¿Se imaginan ir caminando y que Jesús empezara a conectar todos esos detalles? Lo que empezaría a ocurrir en sus corazones. Como hombres judíos que habían estado esperando al Mesías, que habían estado convencidos que lo habían encontrado y de repente hay un conflicto entre lo que ocurre en el plan de Dios y lo que ellos pensaban que sería el plan de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Jesús, el Maestro, viene y les ayuda a entender realmente lo que las Escrituras siempre han dicho? Que no hay otro excepto Él, que no hay otro lugar, no hay otra opción. Esta era la única manera en la que podía ocurrir. El Mesías tenía que sufrir, tenía que ser entregado, tenía que morir, y también resucitaría. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Es interesante este comentario porque culturalmente lo que está a punto de pasar, que lo van a invitar, pero no solo van a invitar, dice, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Ese suplicar, el original es como lo más fuerte, como el casi agarrar y arrastrarlo, como forzarlo, ¿no? Pero podríamos decir, bueno, es cultura, ¿no? Porque es verdad, en el Medio Oriente la cultura es que hay que ser amable, pero Jesús ya había dado por entendido que Él seguía, que daría por entendido que tengo un lugar a donde voy, estoy bien, tengo un lugar para quedarme. Entonces, esa obligación cultural no está ahí. Esto es un deseo de seguir oyendo la verdad. Eso es un deseo de necesitamos más de lo que acabas de hacer. Quédate esta noche y quememos un par de velas hasta que sea tarde. Quiero escuchar de la palabra de Dios. Quiero escuchar de la verdad. Creo que fue Juan Calvino que dijo que cuando uno esté en la noche estudiando la palabra de Dios y esté bueno, queme otra vela. Dele otra vez. Podremos dormir más adelante. Y creo que ese era el corazón que ellos tenían. Más bien, dice entonces, los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Esa llama que había sido apagada por las situaciones que habían estado ocurriendo, la palabra de Dios explicada y entendida había tenido el efecto que solo la palabra de Dios puede tener. El entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros había avivado la llama que había estado fuerte días antes, pero que por las circunstancias había sido apagada.
¿No ardía nuestro corazón? Y yo digo, ¿cuándo es la última vez que ardió mi corazón? Estoy en la palabra buscando la verdad, siendo reforzado por las promesas de Dios y la verdad, de tal manera que esa llama está realmente encendida, la pasión por la palabra, por la verdad de Dios. ¿O estoy dejando que las cosas de la vida y las situaciones apaguen? Y que esas voces, ¿estoy creyendo más las cosas que oigo? ¿O estoy poniendo mi fe completamente en la palabra de Dios? Porque Jesús no les había revelado nada nuevo. Había abierto el Antiguo Testamento que ellos conocían y simplemente les había enseñado lo que significaba. Habían abrido su entendimiento a la palabra de Dios y eso tuvo un efecto fundamental. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Es una buena carrera. En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y los otros que estaban reunidos con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se les apareció a Pedro. Entonces empezamos a ver, al igual que estamos viendo por un lado ha habido como una pérdida de fe y uno empezar a desmoronarse y personas que se están quizás intentando resolver lo que está ocurriendo y están en temor y están en duda. Ahora empezamos a ver estas historias de personas que están teniendo encuentros con Jesús y están viendo la verdad y están entendiendo. Y estos dos, me imagino que vienen con un sermonazo, pero están a punto de decir, hey, necesitan escuchar lo que... Bueno, primero que vimos a Jesús, pero suave, cuando oigan lo que aprendimos ahora. Quiero compartir con ustedes, ¿no? Pero ellos dicen a los que ya están ahí, el Señor ha resucitado, ¿verdad? Se les apareció a Pedro. Que toda la alabanza sea para Dios, dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Esa es la realidad de nuestra fe. Esta es nuestra esperanza. Pedro nos diría que si esto no es verdad, somos lo peor de lo peor. Sí que somos necios, si esto no es verdad. Pero porque es verdad, tenemos esperanza. Y ojalá no dejemos nunca de lado la palabra de Dios y sus preceptos y sus ordenanzas y su verdad y su fidelidad. Porque es de esto de lo que tenemos que agarrarnos, sobre todo en los peores momentos, pero todos los días de nuestra vida. Porque eso es lo que crea esa confianza, el conocimiento, el entender. Eso que solamente Dios puede hacer cuando trabaja en nuestros corazones y pasamos tiempo en la palabra y meditamos. No puede ser sustituido por nada más. Por eso es importante, por eso yo amo venir y escuchar la palabra de Dios. Porque me instruye y me ayuda. Estar en estudios con otros hermanos donde hablamos, conversaciones, tomar un café con un hermano y hablar sobre la palabra, aprender, crecer, ser cimentado más en esa verdad. Pasar tiempo con mi Señor en la palabra, meditando. Necesito esta palabra. Cuando conocemos de verdad el mensaje de Dios para salvación y su palabra, podemos conocer a Dios y nuestra fe y creencias son fortalecidas. Mi ánimo para nuestra iglesia es que busquemos esa palabra, porque en ella se encuentran las palabras de vida. Y que cuando las olas de la circunstancia, las olas de la vida, de los problemas, de la duda, empiezan a golpear en contra de nosotros, sepamos que el lugar donde debemos de buscar la fe, donde debemos de buscar la verdad es en su palabra, en oración.
meditando sobre las palabras, hablando con otros hermanos, buscando verdad. Típicamente pasaríamos una canción, pero quiero que leamos otra vez el Salmo de hoy. Y fue vacilón para mí, porque quizás se han dado cuenta, quizás no, tenemos varias semanas de estar en el Salmo 119 y están divididos en el alfabeto hebreo. Entonces yo estaba agarrando a cada letra. Y este es el que tocaba esta semana, más bien le había perdido rastro de la semana pasada, entonces dice, me aseguré que era este, que no fue como... Pero ese es el que leímos esta semana. Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Entonces podré responder a lo que se burla de mí, porque confío en tu palabra. No arrebataste de mí tu palabra, no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Y los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Cuánto me deleito en tus mandatos. Cómo los amo. Honro y yo amo tus mandatos. En tus decretos medito. Yo creo que el salmista entendía esta verdad, de la necesidad desesperada que tenemos de estar en su palabra, de conocerla, de creerla, de meditarla, incluso de compartirla, porque es ahí donde encontramos esa paz.